Amén. Que así sea. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en miércoles. Y qué bendición cómo el Señor nos ha estado llevando a considerar su palabra en el primer viaje, segundo viaje de Pablo. Vamos a recordar un poquito lo que el Señor quería desde entonces. No nada más salvar al pueblo escogido, sino también a los gentiles. Y ahí es en donde Dios se acordó de nosotros. ¿Por qué? Porque lo merecemos, porque somos buenos, porque no le hacemos mal a nadie, que nos portamos bien. No, solamente son por los méritos de Jesucristo. No hay otra cosa, mi amado hermano, por lo cual el Señor nos permita estar en sus caminos, estar en Él, sino por los méritos de Jesús. Quiero introducirme, si ustedes me lo permiten, platicando un poquito lo que vamos a ver en esta noche y cómo el Señor nos va a ir llevando en este capítulo 14, porque en el anterior vimos cómo fue el viaje, cómo el Señor los fue llevando tanto a Pablo como a Saulo. Y a mí me gustó mucho esta parte en donde la palabra del Señor se difundía por todas partes, por todas las regiones. Pero los judíos también, y lo vamos a ver en este capítulo 14, vamos a ver cómo nuevamente el judío trató de meter por ahí cizaña, meter controversia, confundir a la gente que ya estaba siendo liberada en su corazón. Y quiero introducirme de esta manera en este primer viaje misionero de Pablo. Todavía estamos siguiendo a Pablo, quien, acompañado de Bernabé, estaba ya en su primer viaje misionero. Recordaremos también que Juan Marcos ya los había dejado, se había regresado. Y bueno, posteriormente vamos a ver más adelante en el libro de Hechos cómo le da una nueva oportunidad. Y aquí nuevamente en dar oportunidades, yo creo que el Señor, como lo decía en la alabanza, el Señor se deleita en tener misericordia. Pero no dice nada más la tuvo o la debe tener una sola vez, sino la tiene todo el tiempo de continuo. Hay un canto, dice: el Señor tendrá misericordia de nosotros, sepultará nuestra iniquidad y echará a lo profundo de la mar todos, absolutamente todos nuestros pecados. El paganismo impenetrable en Galacia, vamos a ver cómo esta región creía, ¿verdad?, en otros dioses, y veía cómo estaban confundidos en este campo misionero, que era el campo misionero en Galacia más difícil en donde Pablo pudo haber estado. En varios lugares lo apedrearon, en varios lugares lo golpearon, pero en Galacia fue uno de esos en donde él fue, lo veremos un poquito más adelante. En cuanto a esta región de Galacia, fue visitada por Pablo en su primer viaje misionero. Los habitantes que le dieron el nombre a esta provincia eran los galos, una tribu céltica de la misma raza que la habitó en parte de Francia en el siglo IV antes de Cristo. Invadieron también el imperio romano, pero penetrando también hasta su capital, Roma. Más tarde cruzaron a través de Grecia y tomaron la ciudad de Delfi en el año 280 antes de Cristo. Esto por invitación de Nicodemos, primero rey de Bitinia, y atravesaron a Asia Menor para ayudar en una guerra civil
pues eran hombres bélicos, y veremos que pronto se establecieron muchos de ellos en Asia Menor, también en el año 189 antes de Cristo. Quería introducirme de esta manera para poder comprender hacia dónde o con quiénes se iba a estar enfrentando Pablo ahora con Bernabé. En el capítulo anterior, en el 13, si recuerdan, estaba siendo acompañado con Pablo, con Saulo también en el 13, pero veamos cómo el Señor los quería llevar a más. Quería Él usarlos para que su reino fuera extendido. Y ahora sí me gustaría introducirme, si ustedes me acompañan en una oración, para que el Señor, a la luz de su palabra, en este capítulo 14, nos hable lo que Él quiera. ¿Me acompañan? Dios bueno, grande y todopoderoso, por favor, que sea tu palabra quien penetre, quien hable a nuestros corazones, quien nos confronte, Señor, pero quien nos enseñe la verdad. Habrá mucha gente que vendrá a confundirnos. El mismo enemigo los usará, Señor, para traer confusión en nuestra mente, Señor, y tratar de apartarnos de tu camino y tu palabra. Pero, Señor, que tu Santo Espíritu, quien reine en nuestras vidas en todo momento, nos esté confrontando, nos esté llevando, nos esté, Señor, instando, Dios, a tus caminos, en tu verdad, en tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en esta noche, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañen a leer los 7 primeros versículos. Estoy en el capítulo 14 del libro de Hechos y vamos a seccionarlo, vamos a ir partiendo este capítulo para irlo estudiando poco a poco, paso a paso. Amén. ¿Estamos listos? Arrancamos. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos, pero también griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo pasaron? Mucho tiempo. Y pasaron hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros estaban de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. Hace ya 3 semanas, 2 semanas y la semana pasada estuvimos viendo por aquí un mapa en el cual fue recorriendo el trabajo del ministerio de Pablo, que me gustaría que lo pusiéramos ahora. Y vamos a ir viendo cómo en la parte, desde la parte sur, aquí yo tengo mi mapa, si alguien tiene por ahí en su Biblia, en la parte de atrás, hay varios mapas, pero este mapa que les voy a pasar es el mapa que están viendo ustedes en pantalla. Y vean por favor cómo aquí está el viaje con una flechita en donde ellos empezaron desde Antioquía, no tiene pila. Pero posteriormente dice aquí que fueron ¿hacia dónde? Fueron hacia, bajaron desde Galacia, pasando por Chipre, Pafos y subieron a Licia. Aquí en el versículo 6, me voy a regresar.
Dice que ellos ya estaban siendo ellos confrontados, porque nuevamente metieron cizaña, metieron sus barbas los judíos para querer confundir. Pero dice, la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros, parte de los apóstoles, otros estaban en complot con los gentiles, pero estaban siendo apoyados por sus dirigentes para maltratarlos y apedrearlos. ¿Por qué los querían apedrear? Porque estaban compartiendo la palabra, las noticias, las buenas nuevas. Pero al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra. A ver si aparece por allí Listra. Allí está, por ahí en donde están las flechitas, abajito de Iconio. Ellos bajaron de Iconio a Listra, pero también dice que se fueron de Listra a Derbe. Y aquí en esta parte, en Listra y Derbe, vivía un hombre lisiado de nacimiento. Cuando una persona nace con algún padecimiento, seguramente hay burlas, seguramente en el corazón de esta persona hay temor, seguramente ha sido tan maltratado, sobre todo por la comunidad, que él tenía la necesidad de no ser como todo el tiempo había sido exhibido. ¿Cuántos nos hemos sentido en nuestra vida? Quizá cuando tenemos gripa, yo no sé si te puedas recordar que viene un estornudo y como que lo quieres evitar y dices, híjole, por un estornudo pues no se vayan a sacar de onda. Pero ahora con la pandemia, cualquier estornudito, y hasta le hacías así como bajita la mano y como que te recorrías así como 3 metros al lado izquierdo. No me dejarán mentir, pero muchos de los aquí presentes lo hicimos. ¿Sí o no? Dije muchos, no todos. Pero se imaginan este lisiado de nacimiento. Dice que estaba sentado. Una persona que no puede caminar, que no se puede parar, que no puede, seguramente depende de muchas otras personas. Pero muchos de nosotros cuando vemos un lisiado, en vez de ayudarle, ¿qué hacemos? La verdad, pues le damos la vuelta, como que pues seguramente ya sabrá él, ya estará acostumbrado, o ya le sabe ahí a la muleta o a la silla de ruedas. Pero vamos adentrándonos y entendiendo, por favor, qué es lo que le estaba pasando a este lisiado. Él estaba, dice, lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado. Él estaba escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte. ¿Quién le ordenó con voz fuerte al lisiado? Pablo. ¿Qué le dijo? Solamente le dijo 2 cosas: ponte de pie y enderézate. Todo lo que está haciendo Pablo ahora me recuerda un mucho a Jesús, porque Jesús estaba utilizando, Dios mismo, a Pablo para repetir muchas de las cosas que Jesús, ¿no recuerdan cuando decía cosas más grandes que estas que ustedes están viendo van a hacer? Pero muchos de los que estamos aquí nuevamente no creemos, porque somos faltos de fe, porque nada más creemos quizá cuando alcanzamos a ver las cosas. Pero Dios quiere que aún sin ver las cosas creamos que Dios lo puede hacer. Eso es fe. Eso es la preciosa y perfecta fe de Jesús en cada uno de nosotros. Ya la depositó. Hay algunos que confunden el don de fe con la fe que proviene de Dios. Son dos cosas diferentes. Y hay personas que inclusive en esta congregación, yo he dicho siempre, el pastor Memo es un hombre, yo creo que con una fe grande. Pero también hay otro versículo, si lo recordamos, que dice: conforme a tu fe te sea hecha. A veces queremos imponer a las demás personas
lo que Dios está revelando a nuestras vidas. Y queremos decir, es que queremos que tú confíes en Dios como yo estoy confiando. Oremos por esas personas cuando está faltando la fe. Pero si nos adentramos en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, es lo mismo que Pablo estaba experimentando. Él no se levantó y él no nada más osadamente fue y cruzó y bajó y fue y sanó, sino él sabía en qué nombre lo estaba haciendo y lleno de qué lo estaba haciendo, porque él le dijo solamente dos cosas: ponte en pie y enderézate. Cuando uno con todo nuestro corazón lo hacemos, hay una palabra que sí es bíblica y es denuedo. La palabra denuedo es con ese valor, con esa energía, pero con esa seguridad también de poderlo o de saber lo que va a venir y lo que voy a hablar. Quizá en muchas ocasiones Pablo no sabía lo que venía. El mismo Jesús, cuando salía a compartir, no sabía lo que se avecinaba y que lo iban a apedrear, pero muchos también seremos perseguidos. Muchos también seremos calumniados. Es más, no van a querer escuchar de ti el evangelio, porque Dios va a endurecer aún su corazón. Es tener el valor, la energía, la decisión con que se va a ejecutar tal o cual acción. Pero eso es lo que Dios está esperando, que nosotros le creamos, así como Pablo le creyó. El día de ayer estábamos en la célula y hablábamos de cómo la oración es el medio que Dios nos da para poder encontrar su perfecta voluntad. No que Dios conteste nuestro berrinche o nuestro capricho, sino poder conocer la voluntad de Dios, porque ya lo hemos leído, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él no falla, mi amado. Él no falla, su palabra no falla. Los apóstoles hablaban con tanta sencillez, con tanta demostración y pruebas del Espíritu y con tal poder. Ahí está el denuedo, con tanta valentía y seguridad de parte de Dios, tan cálidamente y con tanto interés por las almas de los hombres, que quienes le escuchaban no podían decir sino que Dios estaba de verdad con ellos. Cuando tú y yo hemos compartido la palabra de Dios, ¿en verdad han venido a los pies de Cristo gente? ¿Ha sido porque tú hablas bonito? ¿Ha sido como Moisés por su tartamudez? Porque aún Dios utiliza cualquier cosa. Si pudo usar a una burra, siempre lo he dicho, que no nos pueda utilizar a nosotros, amado, amada. Dios nos quiere utilizar, pero Dios ya está pronto. Ya Cristo viene. Dice el canto, señales hay. Y ese canto yo lo cantaba cuando era niño, seguramente ya tenía algunos años más. Le estoy hablando de hace poco tiempo, pero más de 4 décadas, ¿imaginan? Ya Cristo viene. Hoy hablaba con un hermano y decíamos, todo lo que estamos viviendo es profecía del Señor. Ya Cristo viene. ¿Por qué? Porque hay señales. Pero dice ese canto, Cristo a las almas vino a salvar. Dios te quiere usar a ti como Pablo. Dios me quiere usar a mí como Pablo para llevar las buenas noticias a la gente que aún no ha venido a un encuentro, a un arrepentimiento con el Señor. Pero el éxito no se debía al estilo de predicar de Pablo, sino al Espíritu de Dios que usaba ese medio. La perseverancia para hacer el bien en medio de peligros y dificultades es una bendita muestra de gracia de Dios. Porque no es del que quiere ni del que corre,
sino del que Dios quiere tener misericordia. Y si tú y yo estamos aquí, es porque Dios tuvo misericordia de ti. Donde quiera que sean llevados los siervos de Dios, deben tratar de decir la verdad. Y aquí me quiero detener nuevamente, porque también hablábamos ayer en la célula, qué bonito cómo el Señor nos va llevando. Y es que sé que en muchas ocasiones, cuando vamos y le compartimos a nuestros seres queridos, a nuestros parientes, ¿cuántos de los aquí presentes hemos predicado una y otra vez a nuestros parientes y no han querido saber ni una sola vez de Dios? Pero también la palabra del Señor nos dice que unos siembran, otros riegan y a su tiempo el Señor trae la cosecha. Yo me recuerdo que en una reunión de jueves, una de mis sobrinas decía: yo quiero que oren por mis tías, porque no son salvas. Yo he orado muchos años por mis tíos que no son salvos. Pablo mismo estaba seguramente doblando su rodilla porque él acostumbraba a orar, a pasar tiempo con Dios de rodillas, y estaba pidiéndole sabiduría para ser guiado por su espíritu y poder hablar con denuedo. No dejes de clamar por tus familiares inconversos. No dejes de pedirle a Dios misericordia por tus parientes, porque Dios a su tiempo va a escuchar tu oración. Yo también digo amén. Él no deja de dar testimonio de la palabra de su gracia. Nos asegura que es la palabra de Dios y que podemos juntarnos nuestras almas por ella. Los gentiles y los judíos estaban enemistados unos contra los otros, pero unidos contra los cristianos. Si los enemigos de la iglesia se unen para destruirla, ¿no se unirán sus amigos para preservarla? Dios tiene un refugio para su pueblo en caso de esas tormentas o dificultades. Él es y será su refugio, como lo cantábamos hace ratito. En las épocas de persecución, los creyentes pueden tener motivos para irse de un lugar, aunque no dejen la obra de su maestro. Esto es lo que estábamos viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Vamos un poquito adelante, por favor, acompáñenme. Cuando Pablo le dijo: ponte en pie y enderézate, el hombre dio un salto y empezó a caminar. Ese es el poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer sobrenatural. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos, gritaban. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificio. Nuevamente me gusta detenerme para considerar cuántas veces para nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro yo, cuando nos dicen: qué bonito diste tu clase, maestra, qué bonito compartiste en mujeres, qué bonito diste tu clase de música, qué bonito diste el mensaje, qué bonito tocaste el bajo. Pónganle ahí lo que ustedes hacen, no quiero saltarme a nadie. Pero en muchas ocasiones el orgullo, que es uno de los grandes problemas en el ser humano, de inmediato
nos cargamos la medalla o la etiqueta, sí, claro, eso no te lo reveló carne ni sangre, decimos. Porque ese orgullo es el que cada uno de nosotros debemos seguir trabajando. Debemos menguar para que su poder se perfeccione en nosotros. Pero de ninguna manera Pablo se colgó la medalla. Pablo estaba reconociendo cuando gritaron y dijeron: ahora sí, vamos a adorarlo. Aquí está. Los dioses han tomado forma humana. Le estaban diciendo Dios a Pablo, ¿se imaginan? No, nada más eso es una aberración, eso es una herejía. Han venido a visitarnos los dioses. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas, y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel hizo sacrificios? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel ofendió el nombre de Dios? Ese Dios que los sacó de Egipto, ese Dios que los quería llevar a la tierra prometida y que a su palabra Él había dicho: yo voy a ir con ustedes. Ayúdenme, ¿de qué manera Dios ya se había hecho real en el pueblo de Israel presente? La columna, cuando los sacó de Egipto con la columna, ¿qué más? Las nubes, el maná, abriendo el mar. ¿Qué más? Las plagas. Y tú y yo representamos al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos fallado a nuestro Señor? Porque también la pregunta es: ¿cuántas veces no Dios se ha hecho presente en nuestras vidas y se ha mostrado una y otra y de otra forma? Pero cuando viene la situación, nuevamente le fallamos, ¿sí o no? Por eso es que vuelvo a repetir, somos el claro ejemplo del pueblo de Israel. Pero si fuera por Dios, ya nos hubiera consumido. Es por su gracia, es por su misericordia. Cuando Bernabé y Pablo se enteraron, se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué nos están queriendo ofrecer sacrificios? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Ahí es en donde veo claramente que ellos le querían dar la gloria a Dios. No se querían quedar ellos con el reconocimiento, con el aplauso. Sobre todo los que están acá arriba, como son más vistos que a lo mejor los que están en cabina, los que están en cámaras o los sugieres. Esa es la parte importante en el servidor. El ego, el orgullo, la arrogancia, la jactancia, la soberbia, todos son primos hermanos. Pero todo eso le quita la gloria a Dios. Que no nos quedemos con nada de lo que a Dios le pertenece, como lo estaban reconociendo Pablo y Bernabé. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Nuevamente se les estaba invitando ¿a qué? A que buscaran a Dios. ¿Cuántas decenas de conferencias, de mensajes, de predicaciones, centenas de mensajes o predicaciones o millares han escuchado y se nos ha invitado a buscar a Dios? Nos extraviamos cuando en el día a día nos metemos a la costumbre, al afanarnos.
Pero en la célula hemos estado estudiando que María había escogido lo mejor. María estuvo a los pies de Cristo, como Jesús quería que Marta estuviera. No nada más María o Jesús quería darle la bendición a María, sino también la quería para Marta. Nuestros afanes, nuestro día a día, le roba en muchas ocasiones lo que Dios quiere mostrarnos. Como Dios se quiere revelar a través de pasar tiempo en la Escritura, a pasar tiempo en oración, pasar tiempo en la intercesión, en la comunión y en cada uno de los medios de gracia. Dios quiere llevarnos a más. Dios quiere tener intimidad con nosotros, que le conozcamos más. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. ¿A qué les suena esto que les acabo de citar? Dándoles lluvia del cielo, estaciones fructíferas y proporcionándoles comida. ¿No les suena al pueblo de Israel? ¿No les suena lo que estaban pasando? Y ya lo mencioné hace ratito, el pueblo de Israel. Pero tú y yo también hemos levantado altares. Hermano, ¿qué está diciendo? ¿Cómo cree? Hemos dicho que no creemos nosotros en las imágenes, en los ídolos como hijos de Dios. Pero ¿cuántos no tenemos otros ídolos? Y son ídolos, a fin de cuentas. Y Dios está esperando que eso lo llevemos a sus pies y le digamos: Señor, no más. ¿Cuáles son tus ídolos? Por favor, no me vayas a decir la Virgencita. ¿Cuáles son tus ídolos? Puede ser tu trabajo. ¿Te ayudo? ¿Tu familia? ¿Tus nietos? Digo, yo no tengo nietos, pero veo los abuelitos cómo se vuelcan sobre los nietos. O los papás sobre los hijos. ¿Tus ídolos son tus hijos? Acuérdense que yo disparo y Dios apunta. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Tu dinero? ¿Tu trabajo? ¿Tu salud? Pero ¿y cuando falta eso? De verdad Dios quiere tomar el primer lugar en tu vida. Dios quiere ser lo esencial, el centro, el eje de tu vida. Y todo aquello que está fuera de Dios, entreguémoselo a Dios. Rindámoslo a los pies de Cristo. Qué bonito ver cuando los abuelitos abrazan a sus nietas y cuando las estrujan y las apapachan y les dan regalos. Es bien bonito, pero no, que no sea por encima de Dios. O la novia o el novio que dice: ay, no me refería a abrazarse solamente, sino me refería a que sea su ídolo. Antes que Dios, ya no existe Dios. Para ella o para él es la novia. Las posesiones, claro que sí, hermanita Lili, las posesiones. No, a mí que me falte todo. Decía un comentarista, decía: me puede, yo, algo parecido a esto. Lo único que necesito es que Dios me dé salud. De lo demás, yo me encargo. ¿Qué tal eso? ¿No le suena demasiado arrogante? ¿No le suena demasiada soberbia? Claro, porque él lo reconoce, porque la salud no la puede controlar. Obviamente la salud también está en manos de Dios. Pero ¿se imaginan decir: de lo demás yo me encargo? Vamos adelante. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud
les ofreciera sacrificio. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. ¿Quiénes llegaron? Judíos. Nuevamente los judíos llegaron. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y ¿qué creen que pasó? Y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. O sea que estaba neceando, estaba siendo obediente. Él sabía para qué el Señor lo había llamado. Esos son los osados, esos no osados, obedientes en fe, que le creemos al Señor y aunque no lo vemos, esa es la fe. ¿Se imaginan a alguien por acá hoy en día cuando lo apedrean por estar predicando? Muchos seguramente se achican y dicen, yo creo que ya no. ¿Les suena? ¿Se lo pueden imaginar? Yo creo que ya no voy a estar compartiendo. Había en alguna época, no sé si recuerda mi hermana Liz, un predicador, un pastor que de tanto, creo que lo ha citado mi papá por acá, decía, de tanto estar compartiendo, se subía a los metros y empezaba a compartir la palabra del Señor con denuedo, y de repente ya llevaba el primer aviso y el segundo aviso y ya no puede subirse a predicar. Y él decía, está bien, y se bajaba del metro y se subía a los camiones y seguía predicando. Hasta que un día, ¿qué creen? Lo entambaron, lo metieron al bote. Y él dijo, gloria a Dios, y él con su Biblia, y ahí iba con su Biblia, y empezó a compartir en una cárcel, e iba a la otra celda, e iba a la otra celda. Cuando uno de sus pastores también llegó por él y le dijo, ¿saben que ya se tiene que ir porque ya llegaron por usted? Espéreme tantito, ahorita nada más le comparto y ya me voy. Eso es algo bueno, eso es algo bonito. Ahí está la obediencia de Pablo. Porque a pesar de que lo habían apedreado, a pesar de que lo habían jaloneado, él siguió compartiendo. ¿Cuántos de nosotros seguiríamos compartiendo una vez golpeados? En el mejor de los casos, porque el diablo sabe en dónde más nos duele. ¿Qué pasaría si es que en algún momento nosotros, y ya empieza la persecución, empezamos a compartir y alguien viene a confrontar nuestra fe y nos dice, ¿tú eres cristiano? Si dices que eres cristiano, te vamos a meter al tambo. ¿No creen que empezaría una buena limpia? Pero ¿qué pasaría si se meten con los nuestros? A lo mejor con mi propia vida no hay problema, pero medita y si te dicen, ¿tú eres cristiano de veras? Porque si no le vamos a dar fuego a tus nietos. A ver, espérate. ¿O niegas la fe? Eso es lo que el diablo quiere hacer. O niegas la fe o te los matamos. Tú y yo tenemos que estar firmes como Pablo. Qué grandes enseñanzas a través de este capítulo 13 el Señor nos trae con Pablo y con Bernabé. Versículo 19, por favor, acompáñenme. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer, ya lo leímos al 20, pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Y al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Todas las cosas son posibles para el que cree. Cuando tenemos fe, don tan precioso de Dios, seremos librados de la falta de defensa espiritual en que nacimos y del dominio de los hábitos pecaminosos desde que se formaron.
seremos capacitados para ponernos de pie y andar jubilosos en los caminos del Señor. Cuando Cristo, el Hijo de Dios, se manifestó en semejanza de hombres e hizo muchos milagros, los hombres distaban tanto de hacerle sacrificio. Por eso es que veo el paralelismo entre Pablo y Jesús. Él no quería que le ofrecieran sacrificios. Jesús no quería. Recuerdo también cuando ahora mismo los discípulos le decían: Señor, ¿cómo vas a decir que ya te vas a ir, que vas a partir, que ya llegó tu hora? Si ahorita estás en el pleno apogeo. Ve nada más cuánta multitud te sigue. Algo así como la fama. Y tú estás diciendo que ya te vas a ir. No lo entendían los discípulos. Sin embargo, Pablo y Bernabé fueron tratados como dioses por haber hecho un milagro. El mismo poder de los dioses de este mundo, que cierra la mente carnal contra la verdad, hace que sean fácilmente admitidos los que fallan, los que hierran y los equivocantes, o los que están equivocados. No leemos que hayan rasgado sus vestiduras cuando el pueblo habló de maltratarlos, sino cuando hablaron de adorarles. Y ese acto de rasgar las vestiduras es como estar en contra de, es como decir que no acontezca esto. De ninguna manera, ¿cómo crees? Para nada puede suceder esto. Estando más preocupados por la honra de Dios que por la honra para ellos mismos. Yo digo amén. La verdad de Dios no necesita los servicios de la falsedad del hombre. Los siervos de Dios pueden obtener fácilmente honras si deciden aceptar esos errores y vicios de los hombres, pero deben aborrecer y detestar ese respeto más que a todo lo que le reproche. Cuando los apóstoles predicaron a los judíos que odiaban la idolatría, solo tuvieron que predicar la gracia de Dios en Cristo. Pero cuando tuvieron que predicarle a los gentiles, debieron corregir los errores de la religión natural. Vamos a comparar la conducta de la declaración de ellos con opiniones de quienes piensan falsamente que la adoración de Dios bajo cualquier nombre o de cualquier manera es igualmente aceptable para el Señor Todopoderoso. Pero no. Los argumentos de mayor fuerza, los discursos más fuertes, el reconocimiento, la vanagloria, hasta aún los milagros que tú puedas hacer en nombre de Dios, apenas bastan para resguardar a los hombres del absurdo y la abominación. Dios quiere volver los corazones de los pecadores a Dios y a nosotros en santidad a Dios. Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Hay mucha gente que habla aún a la ligera del pecado, confundiendo que la gracia le da la oportunidad o el derecho de seguir fallando en pecado. Pero la gracia no es el permiso para seguir pecando. La gracia es algo que tú y yo no merecíamos, y que Dios, en esa característica que es el que se deleita, Él la muestra y la ha mostrado y la seguirá mostrando a favor de nosotros. Pero de aquellas personas que en verdad estamos arrepentidas, si no, va a ser su Espíritu primero quien nos constriña, quien nos lleve a reconocerle, a decir: Señor, de veras te he fallado. Cuando uno reconoce, se humilla, dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado no despreciará. Sin embargo, lo contrario al soberbio
Dios lo mira de lejos. Dios resiste al soberbio. Por eso aquella persona cuando venga a decirte, pero Dios me perdona, no lo ponemos en tela de juicio. Es verdad, Dios lo perdona, ¿cierto? Dios lo perdona. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre. Pero Dios quiere llevarnos a guardarnos en santidad, a vivir en integridad. Esa palabra como me fascina, integridad. Se habla de una persona aquí, allá y en todos lados, de una sola pieza, podría decir. Pero ¿cuántos creyentes, hijos de Dios, vivimos en integridad? Dios espera de nosotros esa integridad. Dios anhela esa integridad. Dios espera la santidad. Que digamos no. No nuevamente a la idolatría. No nuevamente al pecado. No nuevamente a la vida fácil. Sí, hermano, Dios nos ama. Sí, hermano, Dios envió a Jesús a pagar por nuestros pecados. Pero en consecuencia hemos entendido, ahora que somos salvos, podemos ser diferentes. No en nuestras fuerzas, no por nuestros deseos solamente, sino llenos de su Santo Espíritu, llenos del Espíritu de Dios. Cuando alguien venga a reconocerte algún mérito, tú y yo debemos ponerlo a los pies de Cristo. ¿Te has topado con personas que dicen gracias a Dios? Oye, pero te salió muy bien, gloria a Dios. En lo personal a mí me chocaba de chavito. Se me hacía demasiada exageración. ¿Qué no puedes decir que a ti te salió bien? Que estudiaste para que te saliera bien. Imagínense qué torpeza. Porque ese es quitarle la gloria, robarle la gloria a Dios. Y fuimos creados para darle gloria a Dios, no a nosotros, sino a tu nombre damos la gloria. Eso es lo que debe estar todo el tiempo en nuestro corazón. Porque si algo somos o algo tenemos es por Él y para Él. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Ese escenario es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien habían creído. 24. Atravesando Pisidia llegaron a Panfilia, y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se les había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Nuevamente se volvieron a quedar allí. ¿En dónde se quedaron entonces? En Antioquía. Contemos de las buenas nuevas de Dios. No cesemos de hablar la palabra de Dios, porque a su tiempo
lo que se sembró, se segará. ¿Cuántas veces has orado a Dios por tus hijos? No me lo digas. ¿Cuántas veces has orado por ti, porque Dios te cambie, porque Dios quite todo aquello que le estorba para que su nombre sea glorificado? No dejes de hacerlo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento debemos dejarlo de hacer? Hasta que estemos en su presencia. Porque el Señor a su tiempo va a contestar. Y tú y yo hemos podido ver cómo Dios ha contestado una y otra vez. Hermano, pero no en todas las ocasiones ha contestado, es verdad. Porque sus caminos, dice la palabra, no son nuestros caminos. Y sus pensamientos tampoco son nuestros pensamientos. Nosotros ya quisiéramos que ya nos respondiera: Señor, trae sanidad con mi esposa porque no veo y ya lleva 9 meses enferma. Recordemos la palabra cuando dice: bástate mi gracia, porque mi poder, no tu voluntad, no tu deseo, no tu anhelo, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Hablamos de los ídolos que quizá están impidiendo el que el nombre de Dios sea glorificado por completo. Si tú tienes en tu corazón, ahora que hablábamos de este punto, y todavía a lo mejor siguen siendo tu familia, tus hijos, tus pertenencias, tu dinero, tu carrera, tu escuela, como tu imagen, ahora es el momento en donde le puedes decir: Señor, ya no quiero más. Porque quizá va a venir una situación difícil en donde lo vayas a perder, porque Dios también es un Dios celoso. Dios te anhela tanto que te quiere para Él solo, no te quiere compartido. Y tú y yo en muchas ocasiones hemos tomado lo menos por lo más, o hemos dejado lo más por lo menos. Y número 3, no dejes de pedir. Aquellas peticiones que pasan un domingo y otro domingo y otro domingo, y siempre digo es porque hay fe, que no cese tu corazón de pedirle a Dios, porque a su tiempo eso que te ha estado atribuyendo o atribulando en tu corazón, Dios va a hacer su obra. Pero otra vez va a ser su obra, en su voluntad, en su tiempo. Pero de que responde, responde. Algunos a lo mejor no lo vamos a ver. Los que ya son abuelitos, a lo mejor no vas a ver que tu nieto va a venir a los pies de Cristo. Pero la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Cierra tus ojos, mi hermano, vamos a despedirnos. Toma un tiempo ahí en tu lugar, quizá para ponerte a cuentas de esos 3 puntos que acabo de citar. Y en tus propias palabras puedes decirle, no necesitas levantar tu voz, pero puedes reconocer: Señor, yo me identifiqué cuando hablaron, Señor, de los ídolos, que quizá aunque no sean imágenes, pero lo que es idolatría es poner o adorar o querer o anhelar muchísimo más antes que a ti, Dios. Y perdóname porque, y ponle el nombre, yo he puesto en primer lugar esto, Señor. Quizá no te he dado el tiempo que es tuyo y que te corresponde, ese tiempo que tú estás anhelando tener en intimidad conmigo, Señor. Hay tantas formas, Dios, que tú nos has puesto a través de tu palabra: el no dejar de congregarnos, de la lectura, Señor, diaria de nuestros devocionales, de nuestra oración. Señor, nos quieres llevar a más. Ahora lo podemos reconocer, Señor, en esta noche. Y aquí estamos, Señor, reconociendo que nuestro pecado
ha estado siempre de delante de nosotros, Dios. Pero sabemos también que abogado tenemos, Señor, a Jesucristo el justo. Y no queremos, Señor, seguirlo haciendo deliberadamente, Señor. No queremos justificarnos, Señor, en que mientras que estamos en este mundo, mientras que estamos en este cuerpo, seguramente sí, Dios, lo sabemos, es natural. Pero tú pides santidad. Tú nos quieres llevar a más en un compromiso uno a uno contigo, Señor, porque hemos sido salvos por tu gracia. Hemos sido comprados a un muy alto precio, Señor, y fue a precio de sangre. Por eso, como Pablo, queremos ser valientes y esforzados. Que nuestra fe no falle, Señor, cuando seamos vituperados por tu nombre, Señor, porque seremos reconocidos por ti, Señor, en el cielo. Dios, toca nuestros corazones en esta noche. Tócanos, Dios. Tu palabra nos habló muy claramente, Señor. Y muchos, por cosas tan pequeñas, ya estamos dando un paso atrás. Y muchos otros quizás están negando la fe y diciendo: no, yo no, Señor, yo no supe qué dije, pero no quería que me atormentaran, que me persiguieran, que me siguieran molestando. Señor, somos más que bendecidos cuando en tu nombre, Señor, somos lastimados o calumniados. Y Dios, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, Señor, que estarás con nosotros. Tú nos vas a dar esa valentía, porque es una ordenanza. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Pero viene una consecuencia preciosa, que tú estarás con nosotros, Dios. Y no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Mi amado hermano, llévatelo en tu corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y amén. Gloria a Dios damos por este estudio, por esta noche. Nos quedan, me parece, 3 miércoles nada más, y ustedes han escogido lo mejor. Así que estamos terminando un año de bendición. Vienen varias actividades en la congregación. Les recordamos que el viernes hay matrimonios. Es nuestra última reunión de matrimonios el sábado para todos los servidores que estén sirviendo en algún área. Véngase a las 6:30 de la tarde. Por favor, aquí los vamos a estar esperando. Tenemos varias actividades para ustedes. Y el día domingo nuestra reunión general. Si alguien trajo sus ofrendas, sus diezmos, aquí está el cesto. Si alguien quiere depositarlas, hágalo con toda confianza. Saludémonos. Dios les bendiga a los que están en casa. Hasta luego. Adiós.